Don Luis Valverde, que nació en Andújar. Yo pensaba que vivía en Jaén, pero no, hoy me he enterado que vive aquí, en Andújar. Vivo en Andújar. Ahí, en Andújar. Que ya he crecido y, en fin, sí. Tu tierra, ahí. A ver, Ya es tu tierra. uno elige dónde nace, ¿no? Y Cristóbal, trabajó por Castillo Locuí. Sí, yo estuve, al principio, yo todavía trabajo en la empresa de Resurja, la basura. Ahora ya no me dedico a los servicios, pero cuando la empresa ha cogido la basura de aquí, yo estaba ya aquí de encargado. Yo el pueblo este me lo conocía mejor que el mío. Lo que pasa es que llevo 22 años sin venir, 23 años, entonces me ha costado un poco. Y luego también, claro, los pueblos van cambiando, los pueblos ya no son como yo los recordaba. Hombre, las calles, un poco, al llegar aquí ya sí, ya me he ubicado, pero no se parece nada al pueblo que yo conocí. Yo te estoy hablando del año 97, 98, que se quedó que cogió la empresa la contrata. Había aquí un hombre que iba con otro, que eran los que cogían la basura con un camión normal, y ya entramos nosotros con los compactadores, en fin. El progreso que arruinando lo tradicional. Pero sí es verdad que ha notado cambio en el parque, en esta avenida. Sí, muchísimo. Eso fue. Claro, yo cuando he llegado al parque ya me he ubicado, porque yo me acuerdo que en una calle de las dos que había aquí había como un mercado de abastos que estaba cerrado ya en aquella época, había muy poca actividad. Eso es la Plaza del Carmen, un poco más abajo. Exactamente, de eso me acuerdo, pero claro, hace ya muchísimos años de aquello. Entonces, hombre, es como, yo qué sé, tú vas a una ciudad y lo que son los edificios cambian y tal, pero el trazado de las calles más o menos sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, como el esqueleto, las calles son un poco el esqueleto. Entonces, eso sí me acuerdo de la calle esa que sube a la carretera, que va para Fraile, para Valdepeña, y la que iba para Alcalá, todo eso sí me acuerdo un poco. ¿Por dónde claro. ha venido Raúl? Claro, eso sí me acuerdo un poco. Esa carretera del demonio. Pero ya llevo mucho tiempo sin venir por aquí, ya llevaba mucho tiempo. De hecho, yo cuando vine a la feria, lo de las cerezas llevaba poco tiempo, llevaba haciéndose poco tiempo. Yo tenía, al final me hice aquí compañeros, y me acuerdo que me regalaban unas cerezas que decían, lo presentaban como las mejores cerezas del mundo. Y es verdad que son las mejores cerezas. Bueno, yo de lo que yo conozco del mundo de las cerezas. Ahora tenés que decir. Pero sí es verdad que eran unas cerezas espectaculares, que no eran. Yo luego lo comimos en Alcalá y no tenían nada que ver. A mí me gustaba mucho más la de aquí. Y este hombre que tenía cerezas lo cogía de su árbol y me las regalaba. Y bueno, en mi casa, cuando ya aparecían las cerezas del Castillo de Locubía, que yo era un manjar digno de dioses, ¿no? Pues su novela no va sobre cereza, pero con esto no ha contado que no es joven. Efectivamente. Con esto no ha querido decir que no es joven. Que ya tiene una edad, tiene una una edad edad. provecta, que se dice. Bueno, viene a presentarnos Mil hombres. Es una novela que me recomendó precisamente Juan de Valverde, que no tiene nada que ver con Luis Valverde, aunque tengan el mismo apellido. Efectivamente. Y me recomendó la novela porque me dijo que es muy, muy buena y muy cinematográfica. Luis Geletelá. Digo, bueno, lo primero que hago es llevarme a Luis Valverde a la Feria del Libro de Castillo Locubín, que nos presente su novela y luego la leeré. Pero antes tengo que leer la otra que me envió y me dedicó en su momento, Dayan Amor Mío, que hoy hemos estado hablando, hoy hace un rato hemos estado hablando de ella, que es muy Woody Allen. Sí. Mil hombres también es muy Woody Allen. Hombre, si hubiera que buscar un referente cinematográfico para las novelas, yo diría que Diane es Woody Allen, y Mil hombres pues como un poco Antonioni, o como algo así en ese nada sentido. que ver. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, o incluso con Victoria de Sica y ese tipo de historias así, ¿no? No son dos novelas que lo único que tienen en común es que están narradas en primera persona, pero son tiempos distintos, situaciones completamente distintas y registros que no tienen absolutamente nada que ver una cosa con una novela con la otra. Un poco la versatilidad que tenemos que tener la gente que más o menos escribimos, pues para poder afrontar temas diversos. Todos los temas de la literatura son muy limitados, pero bueno, el enfoque, ¿no?, de lo que uno quiere contar. Diane es una novela sarcástica, irónica, más puro estilo. Hay una mezcla ahí de estilo, yo diría que hay mucho de, por seguir el referente cinematográfico, de Woody Allen, mucho de Berlanga,
por ejemplo, ¿no? Que no es que yo me haya inspirado en él, sino que son pozos culturales que tienes que luego cuando terminas de escribir una cosa te das cuenta de que te han salido, ¿no? Y Mil hombres pues sería más eso que te he dicho, por ejemplo, o Berman, por ejemplo, está más en esa línea, ¿no? Hombre, yo no me puedo comparar con Berman, ni mucho menos, pero quiero decir que iría mucho más en el neoclasicismo italiano y un poco el cine de Berman. Incluso Romer también estaría muy representado en esa novela. ¿Y por qué el salto de un género a otro? Porque, a ver, son... ¿Etapa de la vida? Bueno, a ver, cuando uno escribe, uno no se aísla del entorno en el que vive, es decir, ni del entorno ni las circunstancias que está viviendo en cada momento. Todos los escritores, bajo mi punto de vista, escriben algo suyo en cada novela. Más disfrazado, con más porcentaje, con más peso, menos peso, pero todas las novelas llevan algo de la persona que la escribe. Incluso si te vas a películas de ciencia ficción, hay muchos planteamientos que son planteamientos reales. Tú ves Dune, por ejemplo, o ves películas de 1984, o ves películas de Blade Runner, y es decir, son ciencia ficción, pero hay mucho de los autores. Estas novelas responden también a mi trayectoria vital que yo tenía en el momento de escribir cada una. Cuando yo empecé Dian, amor mío, ni siquiera se llamaba así, porque empezó siendo un relato, tenía un nombre completamente distinto. Eso después fue cuando fue fraguándose el título. Era pues porque yo en aquella época empecé a leer, no sé si lo habéis leído, es unas memorias de Woody Allen que se llama A propósito de algo así, a propósito de mí o algo así. No me acuerdo muy bien. Entonces, a mí Woody Allen es un director que me ha marcado mucho de jovencillo. Yo soy muy de Manhattan, la que sale con Diane Keaton, que no me acuerdo, de Annie Hall. Annie Hall, exactamente, hermanas, ¿no? Hannah y su hermana, en fin, todo ese tipo de películas. Pues me vivió en una época en que yo había empezado a escribir cosas bastante irónicas, por decirlo así, o en esa onda, ¿no? Y entonces, pues, las lecturas que yo tenía en ese momento iban un poco por ahí. Entonces había un tema que a mí me gustaba mucho, y era un tema que yo veía que era bastante fructífero, que era de qué manera somos todos un poco producto del entorno en el que vivimos, y lo difícil que es mantener una postura personal que se saliese de ese entorno. Es decir, no ser lo que la gente espera que seamos de nosotros, no ser lo que la sociedad espera que sea de nosotros, no abrazar los valores o los éxitos, por decirlo así, de lo que es social. Lo que para una persona tiene que ser un éxito, para otra persona a lo mejor no lo es. Eso era lo que a mí me interesaba contar, y encontré la clave sarcástica y la clave de humor para contarlo. Y entonces creé un personaje que era una persona completamente epicúrea, completamente hedonista, pero con el aditivo que yo le pongo en el narrativo de que esta persona no quiere hacer absolutamente nada. Para él la felicidad consistía en la ausencia de perturbaciones. Era un poco, sí, es verdad, un poco el nihilismo ese de la época, ¿no? Entonces, la felicidad consistía en observar el mundo, pero claro, forma parte de una sociedad. Y si tú no decides, al final deciden por ti. Y entonces pues se ve envuelto en una serie de circunstancias que de alguna manera pues van correspondientes a diferentes épocas de la vida, que se supone que es lo que debe hacer en cada uno de esos momentos. Entonces, claro, esta persona con su peculiar forma de entender la vida y de hacerla, pues todo eso que le va pasando pues va teniendo unos resultados no esperados, ¿no? Hasta que culmina, bueno, pues con la propia sociedad lo obliga a que elija un camino personal, porque él no encaja con lo que se espera de él, y bueno, ese camino personal pues termina escandalizando un poco a lo que es la sociedad, y bueno, y termina de una forma más o menos trágica, ¿no? Por decirlo así. Eso es el libro de Dian, que bueno, visto que me enrollo, no he hablado todavía del otro, que es el que vengo aquí a presentar. Dian está ubicada en Jaén, si no me equivoco. Transcurre entera en Jaén. ¿Y Mil hombres? ¿Y ya pues enganchas bueno, con Mil hombres? Vamos a ver. No sé si se ve. Sí. A ver. Esto que hay aquí, la portada,
es la presa del Jándula, en Andújar, en la Sierra de Andújar. Esto se llama la presa del Encinarejo, el embalse del Encinarejo. Esto está en Sierra Morena. Aquí transcurre la parte más importante de la película. Las ilustraciones son unos óleos, unos cuadros de mi hermano mayor, que es pintor. Entonces, está ubicada aquí, en la portada, aquí hay un puente, en la portada se está mirando a la presa y en la contraportada, en la foto es exactamente al revés. Entonces, en ningún momento, yo soy muy poco partidario de los nombres. De hecho, en mi novela algunas veces te olvidas de cómo se llama el protagonista, porque no suelo utilizar mucho el nombre. Pongo el nombre para identificarlo, pero luego me interesa más la riqueza personal o la construcción de la persona. Yo procuro que la gente se olvide de cómo se llaman, ¿no? Entonces, aquí, lógicamente, no hay todos estos sitios están velados, por decirlo así, no aparecen nunca los nombres, pero son muy identificables. Y luego la primera parte del libro pues puede ser cualquier pueblo de la provincia de Jaén, de aquella época, porque Dián está ambientada en el 2004-2005, tiene muchas referencias a la época en la que se desarrolla, pero no habla de los años, es decir, pero tiene referencias culturales. Si tú te vas al estreno de una película que aparece ahí, ya te está diciendo la época. Claro. Y Mil hombres es una novela que está ambientada, por eso decía, en un ambiente más o menos rural, en 1975. ¿Por qué 1975? Porque es un año cargado en simbolismo. En 1975 tiene esta persona, en ese momento es un adolescente con 12, 13 años, y bueno, tiene, en fin, la novela tiene dos partes, una primera que se desarrolla en un pueblo y una segunda que se desarrolla en la aldea. No tiene absolutamente nada que ver en el tono con Dián, y bueno, una novela que yo la calificaría un poco como rural, y bueno, en un tono más bien dramático, ¿no?, por decirlo así. No es tan alegre como la otra. ¿Y tiene parte autobiográfica? Esta sí tiene bastante, tiene mucho, porque yo más o menos pertenezco a esa generación. Entonces, yo era un adolescente cuando la muerte de Franco, entonces, bueno, un adolescente joven, pero adolescente al fin y al cabo, y muchas de las cosas que ocurren en la novela son personajes reales, son mi abuelo, son gente que yo utilizo para la novela, porque yo cuando construyo un personaje, cuando pienso en un personaje, esto es un truco que yo suelo utilizar, no sé si bien o mal, pero a mí me ayuda mucho. Cuando yo creo un personaje, lo que hago es que le pongo el nombre de una persona conocida y pienso en el personaje como en una persona conocida, a alguien que ya conozco. ¿Eso qué hace? Pues que me evita tener que construir, o sea, tener que idear cosas, porque yo ya estoy viendo el personaje, ya lo estoy viendo ahí. Entonces lo único que tengo que hacer es desarrollarlo. Hombre, lógicamente lo difumino un poco porque tampoco la persona se ve ahí, ¿no? Pero quiero decir, eso es un truco que yo utilizo. Entonces el nombre del personaje para mí resuena es como un resorte, es como un poco como un esqueleto, ¿no? Y entonces yo empiezo a trabajar de esa manera. Cuando en el libro de Mil hombres hay mucho de mi familia, de una familia obrera, pobre en aquellos años, cómo era la vida, qué papel tenía en lo que era la estructura familiar los abuelos, cuáles ya empiezan a ser las primeras aspiraciones de los niños de la guerra, cuáles son las aspiraciones de los niños de la muerte, de cuando empieza la transición, y todas esas cosas pues se van viendo un poco en el desarrollo de la novela. Se muestra más que se cuenta, así se va viendo en las descripciones, en los diálogos, y eso es un poco el arranque de la novela. A partir de ahí pues ya empieza lo que es la línea, digamos, un poco argumental del libro, ¿no? El libro se sostiene básicamente pues sobre tres líneas. Una primera, que es una historia de amor de un adolescente, que es el protagonista de la historia, que se llama Juan,
Y este protagonista, pues es un protagonista que se rebela contra el destino que ya tenían prefijado las familias en aquella época, las familias de los obreros, las familias pobres, y este muchacho no quiere ser lo que sus padres quieren que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería, digamos, esa lucha contra la adversidad desde la dignidad de una persona, pues digamos que sería el hilo argumental. Y esta persona pues conoce a una chica de la que se enamora y en la que proyecta pues todas las carencias que bueno, un poco el mecanismo del enamoramiento, ¿no? Crear esa persona que no existe, pero que tú la creas para poder vaciar allí o proyectar allí pues todo lo que no te va bien en la vida. Entonces, por una parte digamos que hay tres líneas. La primera sería analizar un poco la estructura social, política, socioeconómica que hay en aquel momento, bajo dos puntos de vista, uno en el de la familia y luego la aldea donde se desarrolla parte de la novela. Quedan retratados un poco los poderes fácticos de la época y cómo era la estructura socioeconómica de la época, donde se pueden ver las figuras, pues la del jefe, la del católico, la del cura, la de lo que se decía entonces el maestro, el cura y el alcalde, ¿no? Pues un poco se ve eso, se ve cómo está estructurado eso. La segunda línea sería la línea del enamoramiento, donde hay un enamoramiento, pues como todos los enamoramientos tienen que ser, porque si no, si aplicáramos la racionalidad, a lo mejor la gente no se enamoraba, o el propio concepto del amor sería distinto a lo como es ahora. Y luego hay una tercera línea que es un poco, o yo la planteé así, era un poco homenajear a todas las madres, a todas las mujeres de aquella época, que de la forma que les permitía la época y los valores que había en aquel momento, de alguna manera eran auténticas revolucionarias, en el sentido de que el mundo giraba en torno a ellas, aunque no se notase que estaban allí. Me explico. Ellas eran las que soportaban la organización de la casa, lo hacían todo. Ella, o sea, tú llegabas a abrir el cajón para echarte un bocadillo de aquella época, lo que sea, y todo estaba allí, alguien lo había puesto allí, pero nadie sabía o sea, nadie le daba importancia a quién lo ponía. Tú llegabas a poner un pañuelo y el pañuelo estaba limpio, tú llegabas a ponerte la ropa y la ropa estaba allí. Es decir, un poco ese homenaje a la voz callada, silenciosa de esas mujeres que organizaban el mundo, hasta tal punto que ellas eran las que permitían que luego sus maridos pudieran dedicarse a las cosas trascendentales mientras se tomaban un vaso de vino, ¿no? Gracias a esas mujeres, pues, digamos, el equilibrio de la vida, pues funcionaba. Mi madre, pues, que era una mujer de esa época, pues, ahí aparece un poco también un homenaje a ella. Mi madre crió a 6 hijos con un jornal y, bueno, hacía la pobre milagros para que todo funcionara y para que todo estuviera bien, ¿no? Y bueno, yo sentía que tenía una deuda con esa generación de mujeres, ¿no? Y creo que, bueno, si no la he saldado, por lo menos le he homenajeado ahí, ¿no? Son personajes aparentemente rudos, pero con una ternura infinita, ¿no? No tienen el mimo, por decirlo así, pero te regañan, pero en realidad lo que te están dando un abrazo, ¿no? Y bueno, pues eso va la historia. Y Mil hombres, pues en ese tono, ¿eh? ¿Y el título? Mil hombres, si tú miras Mil hombres en el diccionario, viene una de las secciones, que es por lo que yo le puse ese título, viene a significar hombre de poco valor, más o menos, o una persona que quiere lograr más cosas de las que puede. Es una persona como si dijéramos alguien a no tener mucho en cuenta, ¿no? Entonces este hombre, mi tío, que es uno de los personajes de la novela, tenía la costumbre de llamar Mil hombres, nos llamaba Mil hombres a nosotros, por ejemplo, cuando estabas con él en el campo y te decía: tráete el asado, tráete lo que sea, y tú ibas con la asado y no podías tirar de ella, y entonces decía Mil hombres, como diciendo no puedes, ¿sabes lo que te decía? Era como una especie de una forma tierna de decirte, pero si todavía no llega, ¿no? Mil hombres era eso, era una persona que
que no llegaba, claro, que una persona frágil, que no llegaba a lo que tú tenías mucha voluntad de llevar el carrillo o coger la colmena, pero no podías, ¿no? Entonces dices, ven, toca a mi hombre, y entonces te ayudaba. Y bueno, pues tiene muchos guiños, lógicamente, de esa época. Mil hombres, pues era una manera que tenía él de nombrarnos a nosotros. Era una expresión, yo nunca se lo he oído a nadie, nada más caer. No lo había oído nunca. Era muy tierno, era una persona, bueno, quería hecha a sí mismo en unas circunstancias pues de posguerra, pero luego tenían, es lo que decir, ellos no sabían decir cosas bonitas, pero las demostraban, ¿no? Bueno, y ahí es donde se desarrolla un poco la historia, como todas las historias de adolescentes, donde hay amor y donde pues siempre tienen un componente iniciático, ¿no? Y luego pues la realidad termina siendo la que es, ¿no? Pero bueno, yo ya no me meto más porque sería reventar la novela. Oye, en el año 2016 y el 2018 ganaste el concurso Relato Breve Villa de Sabiote. ¿Tienes pensado presentarlo a algún concurso? ¿Lo has presentado, no? ¿Sí? A ver, Díaz no lo presenté. Mil hombres sí, Mil hombres estuvo en concursos que no voy a decir cuáles son porque puedo decir que son de la costa. Porque son concursos que no premian a los finalistas. Entonces, eso sería desvelar un poco yo no voy a decir, pero fue finalista en 2 concursos por la Costa del Sol. Y hasta ahí otra cosa no puedo decir, claro, pero sí estuvo ahí. Y luego lo otro, pues, es que yo empecé escribiendo relatos. Yo estuve 10, 12 años escribiendo relatos, tengo muchos relatos. De hecho, el libro anterior a este es un libro de relatos que se llama El verano que vino Serrat. Y un libro que también tuvo su éxito en su momento, se vendió, bueno, un éxito, el éxito que puede tener una tirada modesta de gente. Y bueno, y yo empecé así, entonces estuve en varios concursos, fui finalista en uno que hay en Melilla, creo que hay en Ceuta, que se llama el Encarna León, que es un concurso grande. He estado finalista en varios, en María Candeira, en varios de finalistas, pero te mandan el acta, no sé qué, no sé cuánto, entonces como no hay premio, pues no tiene trascendencia. Pero bueno, tampoco uno escribe porque le gusta escribir, no por otra cosa, porque lo mismo que el que pinta, pues igual. Lo difícil de escribir es saber parar, eso es lo difícil, eso es como los pintores. ¿Cuándo di el último brochazo? Pues lo difícil de la escritura es eso, y sobre todo lo más difícil de todo es para ser sencillo, eso es lo más difícil de todo. Decir muchas cosas pero con mucha sencillez, eso es lo más difícil. Los grandes maestros lo logran, te cuentan para ti, verdades. ¿Quién sería un buen maestro para ti? Yo tengo muchísimos maestros, es que a mí me gustan tantos autores. Cortázar, Miguel Delibes. Cortázar, Delibes, por ejemplo, de los más jóvenes. Ahora, por ejemplo, leo mucho literatura oriental, Murakami, me gusta, no es el que más me gusta más un escritor que se llama Osamu Dazai, me gusta el premio Nobel japonés que se llama Yasuniro Kawabata, porque me gusta mucho la literatura, cómo escriben, no tienen el peso de Occidente, no tienen el peso del cristianismo, y entonces abordan los temas con una perspectiva completamente distinta. Luego tengo muchos escritores franceses, americanos, pues me gusta mucho Richard Ford, me gusta Faulkner. Richard Ford porque es más de la época. Francés, pues me gusta Delphine de Vigan, por ejemplo, me gusta Pierre Lemaitre. Tuve una época de mi vida que leía mucha novela negra y entonces pues tengo muchos autores de novela negra también entre mi nómina de escritores, ¿no? Y sobre todo, ahora estoy leyendo mucho a Pessoa. Lo leo porque, o sea, pero lo leo sin ánimo de leer el libro, o sea, lo consulto más que leerlo, ¿no? Y luego yo tengo una costumbre también, que bueno, no la suelo contar mucho, pero la voy a contar aquí. Como estamos entre amigos, pues la voy a contar. Y es que yo, casi todos los domingos, yo tengo el Quijote en tomos. Tengo 8 o 10 tomos del Quijote.
Y entonces los domingos, si no salgo, pues si salgo en medio de cervezas no hago nada. Pero No, si no, si tengo un día normalito y medianamente ordenado, yo cojo el Quijote, pero no cojo el Quijote de una forma cronológica. Es decir, cojo uno de los libros, el que en ese momento ¿Te apetece? me apetece, no, el 8, lo cojo y leo un capítulo del Quijote, casi entero. Y entonces, o sea, es que yo creo que todo cabe en el Quijote. Y también me pasa mucho, o lo hacía antes cuando era más joven, lo hacía mucho con Tolkien. Tolkien para mí es... Si yo tuviera que definir un trío así, pues diría Tolkien, Cortázar por algunas cosas y Cervantes, ¿no? Hace poco he estado en la casa de Lope de Vega, me gustan mucho los clásicos, me gustan muchísimo los clásicos, de hecho cada día leo más cosas clásicas y procuro alternarlas con cosas modernas, hombre, para no estar desconectado, pero es que hay tantísimos libros ya que es que no te da la vida, ¿sabes? No puedes atenderlo todo, intentas más o menos mantenerte o estar un poco al día, pero ya está. Es que hoy, pues es que yo no sé, pero sí creo que hay más libros que lectores, ¿no? Entonces, sin duda. claro, es muy complicado, muy difícil. Y seguramente, esto de que habla la gente de que, a ver, seguramente que habrá buenísimos escritores y escritoras que no, por las circunstancias del mercado editorial, pues no son conocidos. Pero seguro que hay buenísimos, la gente cada vez escribe mejor. Yo los autores jóvenes que conozco o que voy leyendo me maravillan, gente con un dominio del lenguaje, a mí me gusta. Pero yo vuelvo a mis santos, como que son esos tres que te he dicho. Muy bien. ¿Alguna pregunta que le queráis hacer a Luis? Pues si no, pues... ¿Esta mujer quién es? Esa es mi madre. Ah, mira. El libro está dedicado a mi madre. Y me apropié de la dedicatoria de Almodóvar que tienen todo sobre mi madre, a mi madre, a todas las madres, y la puse en el libro. Y bueno, y en ese momento, pues este libro no se llamaba tampoco así cuando empecé. Pues yo cuando escribo lo único que tengo claro es una cosa, el principio y el final. Lo demás voy adornando. Va saliendo. No, voy adornando el juguete, es como el juguete este del esqueleto. Tú pones el esqueleto y luego le vas poniendo los riñones, le vas poniendo los pulmones, le vas poniendo... Pues yo escribo más o menos igual, pues yo también soy muy caótico, yo no tengo disciplina, ni puedo tirar un mes sin tocar el ordenador. Luego puedo, si tengo más o menos un esquema claro, te puedo escribir el capítulo 6 antes del capítulo 2. Que si no tengo yo sé más o menos lo que quiero, ¿no? Escribes como lees. ¿Cómo lees? Igual, exactamente Hoy igual. voy a por el tomo 8. Claro, porque yo me hago un esquema, ¿no? Entonces hay momentos donde, no sé, por ejemplo, tú que eres escritor sabes que hay veces que te sientes preparado para escribir sobre una cosa y otras veces que no, y tú tienes el tema, pero en ese momento, por la razón que sea, sabes que no puedes abordarlo bien o que no lo vas, ¿sabes lo que te quiero decir? Y entonces pues prefieres coger otra cosa. Luego también hay una cosa que a mí me suele ocurrir, que yo por ejemplo estoy trabajando en algo, ¿no? Y de pronto pues tienes una idea, te viene una idea, la apuntas, yo siempre llevo una libreta, un cuaderno, siempre lo voy apuntando, y tengo que dejar lo que estoy haciendo para coger eso, porque si lo dejo, sé que ya luego no lo voy a volver, no lo voy a poder volver a coger. Entonces pues por ejemplo los últimos 4 o 5 relatos que he escrito en un par de años, pues lo he escrito así. De hecho en el Olivar, en los relatos del Olivar participé un par de años, que los relatos finalistas también. Y así, una idea que te viene, pum, la tienes que coger y si no, se te pierde. Eso, el trabajo, y yo que soy muy indisciplinado y todo ese tipo de cosas, pues hacen que los libros me duren mucho, escribirlos, ¿no? Y luego viene la peor parte, que es la de la poda, que esa es la peor de todas. Mira, ya también nos decían eso. Sí, la poda es lo peor. La poda es lo peor porque tienes que quitar mucho trabajo. Y termina el libro, lo tienes que dejar una temporada que repose, porque si no, no lo ves. Te pasa como si vas, aquello de los árboles y el bosque, estás metido tan dentro de los árboles que no ves el bosque. Entonces tienes que dejarlo un poco, tienes que dejarlo que el libro se asiente, y cuando ya ha pasado un tiempo lo coges y entonces puedes empezar a podar. Antes no.
Antes no, porque estás muy metido en la historia, ¿no? Y entonces tienes que empezar. Y tú solo, no hace falta que venga nadie a decirte, tú te das cuenta de lo que funciona y lo que no funciona. Y hay cosas que las tienes puestas en una parte del libro, que las cambias y las pones en otra y funcionan ahí. Es como una película. Cuando está haciendo el montaje, Fellini, yo me acuerdo que Fellini, cuando en la entrevista que hacía, Fellini tenía unos periodos de montaje que eran larguísimos, se tiraban no sé cuantísimo tiempo, porque montaba las películas y montaba 3 películas en una sola, ¿no? Y eso nos pasa un poco a la gente cuando tenemos que podar, que tenemos que quitar. ¿Qué quito? ¿Qué no quito? Y cuando empiezas en el esfuerzo y en el trabajo que te ha costado hacer una cosa, pues te da cosa quitarla, ¿no? Pero es que tiene que ser así. Y ya está. Muy bien, pues si tenéis alguna pregunta y si no, le damos paso a Raúl. Pues muy bien. Bueno, yo le iba a preguntar que cómo afrontaba la idea inicial, la idea primigenia de un libro, pero que te me has contado cómo lo haces y es muy parecido a como yo lo hago. Tienes muy claro el inicio y tienes muy claro el final, y luego es cuestión de ir uniendo. Efectivamente. Y el tema de alguna manera te asalta, te va saltando a ti. O sea, tú sabes más o menos lo que quieras escribir, pero luego todo eso se va complementando. ¿Sabes lo que te quiero decir? Luego te vas encontrando muchas cosas por el camino, porque yo no soy un escritor mapa de esos que llevas un esquema que no te permite absolutamente, que te encorseta tanto que no te deja libertad, ¿no? Yo tengo más o menos un esquema de los capítulos, de lo que yo quiero hacer, pero yo luego después cuando me pongo a escribir tienes que dejar un poco, ¿sabes lo que te quiero decir? Un poco de margen ahí a la creatividad, porque si no hay gente que en las escuelas, por ejemplo, en las escuelas de escritura creativa, una de las cosas que más se trabajan son los guiones estos, las escaletas estas, las escaletas son lo que más se trabaja. Lo que pasa es que eso luego, igual que en el cine está la magia del cine, en la literatura está la magia de la creación, y hay días que te salen cosas que tú ni la habías pensado y te vienen, y otros días que por mucho que las busques no las vas a encontrar. Entonces tienes que dejar siempre un poco de margen a eso para que te... ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. Para esa creatividad, porque si no... Y luego los temas, si es que los temas están tasados, los temas ya que no se escribe de nuevo, lo único que se escribe es cosas, cambia los puntos de vista o cambia la forma de afrontar, pero los temas desde Shakespeare son todos iguales. O sea que nosotros lo único que hacemos es reelaborarlo, no reescribirlo, ¿no? Como las películas, ¿sabes? Dar una vuelta y ya está, que es lo único que podemos hacer. Y ojalá pudiéramos crear temas nuevos. Ya lo hizo Shakespeare, como sí, has dicho. Claro, por eso. Bueno, pues Raúl, pues un aplauso a él.